Muy bien. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. El título de este mensaje le he puesto con una misma idea, con una parábola con una historia de un paralítico, camillas y techos rotos. Estamos hablando del Evangelio. Estamos hablando de una serie que le puse como título, como esencia, sobre el Evangelio. Un Evangelio vivo, un Evangelio práctico, un Evangelio real para nuestras vidas. Y en esa misma línea quiero compartir y meditar con ustedes algunos principios. Y la historia, el libro de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, o sea, no cabía nadie más. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ninguno en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 amigos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde él estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Al final, el versículo 11, después de todo este relato, el milagro responde con palabras de Jesús y le dice, versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó enseguida, dice el versículo 12, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Camillas y techos rotos tiene que ver con un resultado del Evangelio en nuestras vidas. Cuando abrazamos una vida de Evangelio vivo en nosotros, decíamos la semana pasada, hay resultados visibles. Primero, que Dios nos llama a todos. No hay un título, no hay una separación. Bueno, a los morenitos sí, a los blanquitos no, a los más altos sí, a los más bajitos no. Cuando Jesús se hizo hombre, se hizo carne, puso en un mismo nivel el llamado para todos. Es más, llamó a los primeros 4 discípulos, 4 pescadores, 4 varones, 4 muchachos que eran simplemente desconocidos, y les dijo, ven y sígueme. Cuando nos acercamos, cuando Jesús sale a nuestro encuentro, nuestra vida es transformada. Nos vamos a hacer iguales. Y hay otros resultados que vamos a tener, que vamos a meditar juntos en esta mañana. Lo primero que produce el Evangelio en nosotros cuando abrazamos a un Cristo vivo, no a una religión, no a una doctrina de un pastor, no a un mover eclesiástico, sino a Cristo vivo en nosotros, es que nos da la capacidad de soltar esas camillas que nos convertían en incapacitados. Para este hombre, su incapacidad eran las piernas, era un paralítico. Estaba lisiado de sus piernas, estaba postrado en una camilla, por lo tanto no podía acceder donde estaba Jesús. Había muchos obstáculos, una casa abarrotada de gente, una puerta estrecha donde no podía caber nadie más, y la realidad de un paralítico incapaz de valerse por sí mismo. Esos lechos, esas camillas, esas áreas en las cuales para nosotros se traducen o simbolizan derrota, adversidad, frustración, fracaso, dolor, tiene que ver con esta misma imagen de incapacidad. Muchos de los que estamos hoy sentados en esta mañana, por eso decía, no es sencillo venir a un taller de sanidad interior, porque lo primero que sucede es que tenemos que reconocer que estamos enfermos. Y a nadie le gusta reconocer que está enfermo. Enfermo del alma, quizás si tenemos catarrito, pues sí, algunos, sobre todo, bueno, voy a hablar de mí, no voy a generalizar a todos los varones. Por lo menos a mí, cuando me da un poco catarro, yo ya no valgo para nada. O sea, ya estoy en cama, postrado, casi viendo la gloria de Dios. y bueno, no sé si eso le pasa a todos los varones, no voy a juzgar a nadie, porque luego las mujeres aprovechan y codean. Entonces hablo de mí, para que los muchachos no, me estás atacando, dicen, no. Pero nadie quiere reconocer su enfermedad. Pero aquí había un muchacho que estaba lisiado, no había otra forma, aunque quisiéramos quizás taparlo, bueno, estoy durmiendo, quizás no, estoy descansando, no, estaba lisiado. Y más de una vez nos hemos encontrado con circunstancias en nuestras vidas, y por eso honraba el servicio del trabajo de la iglesia, de los líderes del pueblo, porque muchos de los que estamos aquí sirviendo, predicando, ministrando, no es porque necesariamente ya estamos completamente sanos, sino porque hemos permitido y estamos permitiendo que Dios vaya interviniendo en cada área de nuestras vidas. Porque el Evangelio no es una pócima mágica que de repente ¡bum!, se transformó.
fuiste una nueva persona. Ya el mal carácter se fue de golpe. Ya la gruñona o el gruñón que eras antes ya desapareció. No, el evangelio no funciona de un día para otro. El evangelio es una cuestión de práctica, una cuestión de obediencia, una cuestión de constancia. Por eso el evangelio no es llegar más rápido a ser alguien, sino es centrarme en convertirme en ese alguien que Cristo soñó para mí. Por eso no es una carrera de quién es el líder más rápido. No, yo voy a estudiar la Academia de Líderes más rápido porque quiero ser mentor más rápido que todos. No, no es una carrera de alcanzar cosas. Es un proceso de transformación. Es un proceso de crecimiento, de madurez. Pero debemos abrazar esta verdad para nosotros. La vida del evangelio, el evangelio en sí siempre va a estar, nos va a llevar a momentos donde vamos a enfrentar y a reconocer áreas donde nos sentimos incapaces, heridos, doloridos, situaciones difíciles, donde nuestra confianza se pone frágil, es confrontada. Y es donde viene la primera verdad de este evangelio. Cuando yo abrazo a un Cristo vivo en mí, cuando yo vivo un evangelio real, yo tengo la seguridad de que ese Cristo, ese evangelio me da la capacidad y tengo la oportunidad de transformar esas camillas que antes me incapacitaban en una señal de testimonio, de victoria, de sanidad y de milagros. La vida de este muchacho cambió por completo. Él no estaba destinado, vamos a decirlo en un contexto histórico, a pasar a las páginas de la iglesia. Porque él por sí mismo no podía. Luego veremos el resultado de los amigos, pero él por sí mismo no podía valerse. Por eso la capacidad de convertirnos en seguidores fieles del Señor siempre va a estar en nuestras manos, aún en medio de esas áreas que nos sentimos incapaces. Por eso tenemos que unificarnos todos en la misma plataforma. Todos los que estamos aquí, le decía hace un momento, vamos a pelear las mismas batallas, las mismas luchas, los mismos temores. Tenemos las mismas 24 horas al día. Tenemos a los mismos niños que llegan temporadas de rebeldía y que ya no sabes por dónde agarrarlos porque se trepan por las paredes. Tenemos los mismos problemas de carácter con el esposo, la esposa, porque hay días que no son tan estables y quizás nuestro carácter se desborda. Tenemos malas noticias que a veces nos sorprenden en la empresa, el trabajo, la economía, los jefes, o los negocios que a veces no funcionan como esperábamos. Tenemos las mismas influencias de la adversidad. Pero es aquí cuando San Juan 5:5, la historia de otro paralítico, que dice la Biblia, llevaba 38 años postrado en una cama, esperando que alguien le meta en el estanque de Betesda para que cuando las aguas se muevan, él alcance sanidad. El primero que caía al estanque al mover de las aguas, había la creencia que recibían un milagro. Y cuando Jesús se le presenta, el versículo 5-6 dice, Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y esta pregunta parece una pregunta inconsciente y que no encaja, pero si me ves postrado, ¿cómo me preguntas si quieres ser sano? Y esto es una verdad de nuestro corazón, porque Jesús ya sabe nuestra realidad. Dios sabe de qué áreas necesitamos, qué áreas somos frágiles. Pero la pregunta siempre sigue siendo la misma. ¿Queremos ser sanos? ¿Queremos crecer? ¿Queremos madurar? ¿Queremos disfrutar de nuevas temporadas? Porque Él ya prometió promesas. Él ya tiene una vida abundante. Él ya prometió la presencia de su Espíritu. Ahora, vivir las bendiciones y los procesos de Dios parte de nuestra respuesta de obediencia. Por eso la pregunta, aunque no parece coherente, es: ¿quieres ser sano de verdad? Yo sé que llevas mucho tiempo postrado allí, pero ¿realmente quieres salir de esa camilla de incapacidad? Y yo sé que muchos tenemos buenas ideas y sueños en nuestros corazones, pero ¿realmente queremos ser y convertirnos en alguien mejor? ¿Realmente queremos que nuestra familia sea un lugar consagrado a Jehová? ¿Realmente queremos invertir nuestros dones, talentos y tiempo como un instrumento de honra en el Señor? Porque esa respuesta es determinante, porque va a condicionar nuestra capacidad de obediencia. Por eso el enfermo le respondió: no tengo quien me meta. Y es aquí donde vienen un montón de excusas válidas para todos los que estamos aquí. ¿Cuánto no hemos crecido con imposiciones culturales? Crecemos en una cultura donde quizás forma, lenguaje, pensamientos han sido impuestos por la cultura en la que crecimos. Y nos encontramos hoy en una temporada, en una sociedad diferente, en una iglesia diferente, en un país, una nación diferente, pero seguimos arrastrando imposiciones culturales en nuestra cabeza. Y de aquí nadie nos mueve. Yo como mi arroz con arepa y alubias todos los días. Nadie me quita eso. Y bueno, quizás en términos de comida no es relevante, pero no es que la iglesia en mi país se hacía así, y si no funciona así, ya no funciona nada. Es que el pastor tenía que orar de esta forma,
tenía que ponerse de rodillas antes de empezar el culto. Yo qué sé, formas culturales con las cuales todos crecemos. Y no es una cuestión de ser menores, simplemente es la influencia de la cultura. ¿Cuánto no hemos crecido con imposiciones familiares? Nuestros padres quizás no pudieron ser médicos y esa frustración del corazón del padre se la proyecta en un hijo. Oh, yo no fui médico, tienes que tú ser médico. Y lo camuflamos muchas veces. No tienes que ser alguien en la vida, pero es muy diferente ser alguien en la vida a hacer algo que yo no pude conseguir. Y esto es determinante, porque a medida que vamos creciendo en nuestras vidas como hijos o como líderes o pastores, hay una responsabilidad grande en eso. Nosotros como líderes, pastores que modelamos influencia hacia personas, nuestra tarea no es imponer un modelo de vida en la gente, es descubrir lo que Dios ya ha sembrado en ellos. Porque si yo voy a imponer mi forma de ver, voy a querer que todo el mundo sea como Jonathan, que le guste comer arroz, pollo y alubias, por ejemplo. Que le guste un maduro y el plátano. Y todo el mundo, no, si no comes plátano no eres parte de esta iglesia, imagínense. Aunque está rico. No, no puedo yo imponer. Tenemos 3 hijos y de los 3 hijos cada uno es un mundo. Y lo que no podemos es imponer frustraciones mías. Pero muchos hemos crecido con frustraciones impuestas por nuestros padres. Con peor o mala intención. No juzgamos la intención, pero es real. Pero camuflamos, ¿por qué? Por esas deudas de nuestro pasado, de nuestros padres, de nuestras personas de influencia, y las proyectamos hacia otros. Y por eso nos encontramos con adolescentes, jóvenes o incluso adultos frustrados, porque teníamos sueños que alcanzar, pero al final, por ser obediente a la frustración de papá, mamá, hemos decidido ser aquí, caminar hacia cosas que yo no quería. Y son cargas impuestas en nuestra vida que al final de cuentas nos incapacitan para cumplir a plenitud los planes que Dios tenía para nosotros. Y en eso honro a mi madre, que quizás me esté viendo por ahí, le doy un saludo en el directo, no sé si estará. Pero una de las cosas que me sirvió un montón y hoy le puedo dar gracias y honrarla, es que frente a todas las carencias y las frustraciones con las que ella creció y luego nosotros crecimos, ella pudo soltar nuestras vidas para cumplir nuestro propio propósito en esta tierra. Ella no dijo, no, tú tienes que ser pastor, tú tienes que ser médico, no, ustedes tienen que servir al Señor, da igual en qué área, pero sirvan al Señor. Ustedes tienen que ser hombres y mujeres de bien. Y hacia allí nos empujó. Por eso hablaba al principio de las disciplinas que formaron carácter en mí. Y hoy esas disciplinas, ese carácter me sostiene para disfrutar de las bendiciones que soñaba y que Dios me está dando. Pero cuando crecemos con esas deudas del pasado o con las expectativas equivocadas del presente, trae frustración a nuestro corazón. Nos trae frustración al alma y nos roba la fe. Cuando tenemos un corazón frustrado es imposible creerle a Dios por cosas mayores. ¿Por qué? Porque la frustración nos está golpeando la puerta. Toc, toc, no te salió bien ese matrimonio. ¿Tú crees que alguien te va a hacer caso después de 5 años? Espera la boda del Cordero, dicen algunos. Ya cuando Cristo venga te casas en la boda del Cordero. No. ¿Tú crees que Dios va a contar contigo? Mira tu pasado. Vienes de una vida muy complicada. Allí en tu país no sé yo cómo eras. Y ese pasado siempre va a estar tocando la puerta de nuestro presente. Pero cuando nuestras expectativas son equivocadas, nuestro futuro es incierto. Cuando nuestras expectativas son sanas, el presente es saludable. Por eso el Evangelio es relevante en esto, porque el Evangelio no es una cuestión mística. Bueno, Señor, ¿qué quieres conmigo? Señor, ¿qué vas? No, el Evangelio es algo práctico. La esencia del Evangelio se resume en el gran mandamiento que Jesús les dijo a sus discípulos cuando le preguntaron: ¿cuál es el gran mandamiento? Ama al Señor, adora al Señor tu Dios, con mente, alma, corazón, fuerza. Y ama al prójimo, al próximo que tienes cerca de ti. Lo resumió en obediencia hacia arriba y en corazón y en amor hacia el que tiene al costado. Pero no solo crecemos con expectativas equivocadas, con deudas del pasado, sino le tememos a los cambios. Y como iglesia estamos en una temporada de constante movimiento en el liderazgo, en la planificación, constante movimiento, porque creemos que si nos mantenemos haciendo siempre lo mismo, no vamos a poder tener resultados diferentes. Y esto es clave para una vida. No está en la Biblia, pero es clave para la vida. Si yo sigo utilizando las mismas palabras ofensivas, no voy a pretender que mi esposa cambie conmigo. O al revés. Si yo sigo siendo el mismo impaciente con mis hijos, no voy a pretender que mis hijos terminen admirándome. Si yo sigo haciendo lo malo de forma repetida, no voy a esperar cambios en mi entorno. Y como iglesia estamos igual. En la fe, en liderazgo, todo nos vale. Si seguimos haciendo lo mismo que no resulta para bien, no vamos a cambiar, no vamos a tener resultados diferentes. Por eso el temor a los cambios nos roba los frutos del Evangelio. Cuando viene un desafío
Ahí viene la gran revelación de dónde está el evangelio marcado en nuestro corazón. Cuando viene el cambio, lo incierto, lo inesperado, ¿cómo reaccionamos? Estos muchachos tenían una casa abarrotada de gente, una puerta colapsada. Es más, Jesús estaba muy lejos de ellos, pero idearon un plan. De bueno, no hay cómo entrar por la puerta, pero hay sitio en el techo, vamos a hacerlo. Y muchos de nosotros nos hemos enfrentado a desafíos. Yo no sé, tengo que tener una conversación delicada con mi esposo, con mi esposa, con mi líder, con mi pastor. Tengo que tomar un desafío de fe, de obediencia. Y cuando viene ese golpe del cambio, nos frustramos, nos da temor, nos alejamos, huimos. Vamos a servir al Señor. Abre tu casa para una célula, apúntate a la academia. No, es que yo no sé si pueda, yo no sé si valga. Eso de madrugar, eso de ser constante durante 4 meses, yo no sé si lo consiga. Cuando reaccionamos huyendo de los cambios, el evangelio nos está formando en nosotros. Porque la misma invitación que Jesús le hizo a sus primeros 12 discípulos sigue siendo la misma para nosotros hoy. Él no les dijo, ve, prepárate y luego vuelves. Él no le dijo, ve, arregla las cosas con tu esposa y luego vuelves. Ve, consigue tus sueños y vuelve. No, ven, sígueme. Ven y sígueme. No condicionó la obediencia, le invitó. La respuesta, como decíamos la semana pasada, es total. Ellos dejaron sus redes, dejaron las barcas y siguieron a Jesús. Esa misma invitación es constante para nosotros. Seguirle, avanzar hacia lo que Él tiene para nosotros en cada temporada. Pero para descubrir un evangelio vivo, nuevo y poderoso en nosotros, tenemos que reconocer de qué tenemos necesidad. El salmista escribió en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque día y noche se agravó sobre mí tu manto y se volvió verdor en sequedades de verano. Cuando seguimos estancados en las mismas circunstancias, en lo mismo orgullo, en el mismo temor, en la misma imposición o en las mismas cargas emocionales externas, nuestro corazón se va drenando, se va estancando y nuestra alma y nuestra fe va perdiendo sentido. Por eso necesitamos reconocer en qué área yo estoy imposibilitado, incapacitado. Y muchas de las victorias que hemos tenido como esposos, con mi esposa Rosy, fue por haber reconocido áreas que estaban no sanas, áreas vulnerables, débiles, que a veces las expresamos como estudiamos en sanidad interior de forma equivocada. Bueno, yo no crecí con padre, ahora colapso la emoción de mi pareja, quiero que esté conmigo todo el día, no puedes alejarte. Y expresamos de forma equivocada las heridas no sanadas. Entonces muchas de las cosas que hemos tenido victoria en nuestra relación es porque hemos identificado dónde tengo necesidad. Muchas de las cosas que quizás modelamos como iglesia, como líderes, que vamos creciendo, es porque hemos reconocido dónde yo necesito mejorar. Y hablaba estos días con el liderazgo, le digo, es bueno que salgan problemas de vez en cuando en el liderazgo. Y dice, ¿cómo? Es bueno. ¿Por qué? Porque eso nos revela un área nueva que reforzar, y cuando reforzamos áreas, estamos destinados a crecer. Cuando todo está bien, no pasa nada, mariposas, hadas vuelan por aquí, todo está buena onda. Hay que asustarnos. Hay un dicho que no es bíblico, la Biblia no dice eso por si acaso. Es que si vamos en contra del diablo va a haber obstrucción, va a haber resistencia, pero si vamos a favor todo va a ir como la seda. Entonces ahí está un pensamiento que nos puede valer perfectamente. Las mejores batallas que hemos obtenido, las mejores temporadas de crecimiento que hemos alcanzado es porque hemos identificado en qué área yo necesito que el evangelio de Cristo, la persona de Cristo se haga real en mí. Para este paralítico era claro porque sus piernas no le valían, era muy claro. Ahora para nosotros, ¿dónde yo necesito reconocer? ¿En mi alma? ¿Mis pensamientos? ¿Mis emociones? ¿En mi fe? Quizás yo no tengo la fe muy fuerte y por eso me da miedo. Quizás las deudas con personas de influencia, un líder, un pastor que algunas me ofendió y por eso se quedó una grieta en mi corazón que no pude volver a servir de la misma manera. Reconocer mi necesidad es fundamental para poder transformar esa camilla de incapacidad en una señal de victoria. Lo segundo que yo necesito abrazar es que confiar en la palabra de Dios. Para poder salir de esas camillas de incapacidad, de esas áreas estériles, yo debo reconocer en qué áreas necesito ser sanados y confiar en la palabra de Dios. Hay una historia en Mateo 8:7 que dice el centurión hablando cuando Jesús le dijo, yo voy a ir porque tu siervo va a sanar. Y el hombre le dice, no hace falta que vayas, Jesús. Una sola palabra tuya va a bastar para poder encontrar sanidad y mi siervo sanará.
Y Jesús admiró de la fe de este hombre, de este centurión. No era un estudioso de la ley, no era un cristiano practicante. Es más, no era parte incluso de la cultura judía. Pero dijo, no, yo sé que este tiene autoridad. Yo sé que su palabra vale. Los demonios reconocen su autoridad. Una sola palabra tuya va a bastar para que mi siervo sane. Y esa capacidad de fe es necesaria para nuestros corazones. Y esa capacidad de fe fue la que tuvieron estos 4 muchachos que dijeron, aquí hay problemas, aquí hay una puerta cerrada, aquí hay una multitud que nos separa de un milagro, pero hay una posibilidad en medio de lo adverso, de lo doloroso, de la realidad, encontraron una posibilidad de milagro. ¿Por qué? Porque confiaban en Jesús. Quizás no nos dan más detalles los escritores de estos 4 muchachos. No sabíamos si eran cristianos, si seguían a Jesús, pero lo que sabíamos es que ellos habían reconocido quién estaba en esa casa y sabían que Él tenía poder para sanar a su amigo. Ellos confiaban plenamente que ese Jesús tenía el poder para sanar a su amigo. Y esa confianza necesitamos en nuestros corazones. Que quizás hoy la temporada que estamos atravesando no es la más buena, no es la más acorde a lo que pensamos. Pero debemos de seguir confiando de aquel Jesús que vino a hacerse un evangelio carne vivo en nosotros. Él sigue teniendo el poder para transformar nuestras realidades, para sanar nuestras heridas, para sostenernos en su mano de misericordia. Quizás no todos los milagros sucedan de golpe, pero tenemos la seguridad que Él nos sostiene. Porque ¿cuál fue la promesa para sus discípulos? No fue, yo te voy a sanar siempre, yo te voy a dar naciones. No, yo voy a estar con ustedes todos los días. Esa promesa fue para sus discípulos, no para los oidores externos o para los buscadores de milagros, para los discípulos. Y confiar en su palabra es tener la seguridad de que Jesús camina con nosotros todos los días. Que quizás nos encontramos en temporadas estériles, dolorosas, fracasados, pero bueno, yo confío que Él está conmigo. Quizás estoy atravesando una tormenta muy fuerte en mis finanzas, en mi matrimonio, pero Jesús está conmigo. Si Él está conmigo, Él me va a dar la capacidad de convertir ese lecho, esa camilla de imposibilidad en un milagro de victoria, en un milagro de esperanza, en un milagro de un nuevo comienzo. Mateo 8 nos habla esta historia y por eso necesitamos abrazar confianza, plenitud en lo que Él dijo. Es un evangelio vivo, confiamos que Él está con nosotros. Esa misma confianza que Pedro necesitó para caminar sobre el mar. Jesús le dijo, ven, camina, y Él caminó por allí. No caminamos a ciegas, no caminamos en el misticismo, no caminamos en una secta que nos corrige o nos dice qué hacer. Caminamos escuchando y siguiendo la voz de Jesús. Caminamos siguiendo las pisadas del Maestro, un Cristo vivo en nosotros. Un segundo beneficio del evangelio en nuestras vidas es que no solo nos sana de nuestras incapacidades, sino que nos da la capacidad sobrenatural de ser rompedores de techos. Recibir el milagro está muy bueno. Es genial cuando dice, wow, yo tenía una deuda y el Señor me pagó la deuda. Wow, qué milagrazo. Si alguno lo ha experimentado, me voy a cuidar con usted por si acaso me funciona también. Wow. Es buenísimo los milagros, están muy bien. Y Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue interviniendo de forma sobrenatural. Por eso cuando adoramos, aquí suceden cosas. Usted quizás ni es muy consciente de lo que sucede. Pero hay heridas del alma que están siendo sanadas. Hay corazones que están siendo consolados. Hay mentes que están siendo renovadas y transformadas. Hay gente que quizás venía con culpa o con pensamientos de suicidio y recibieron el abrazo incondicional del amor de Dios. Hay cosas sobrenaturales que suceden fuera de nuestros ojos naturales. Y una de las cosas que la pastora América ayer decía en el taller de sanidad interior para la gente que estuvo aquí, digo, no se frustren si usted desde las 4 horas que estuvieron aquí no se cayó al suelo y sintió un tembleque, no se frustre. Porque a veces pues decimos, no, yo no sentí nada, Dios no me tocó. Ponemos la intervención de Dios en una expresión humana. Porque cuando yo me caigo al suelo, cuando tengo experiencias en el cuerpo, es una respuesta de la presencia de Dios, pero reaccionada de forma humana, carnal. Y no es pecado, es simplemente mi cuerpo reacciona así. Pero como cada cuerpo, cada mente, cada corazón es diferente, no todos reaccionamos igual. Lo que sí nos unifica y que nos da la seguridad es que Cristo es poderoso para hablarnos del mismo, con un lenguaje exacto a cada corazón y tocarnos. Porque si Él está ahí, nos va a tocar. Por eso que cuando quizás alguno dijo, no,
no, es que yo no me caí, de mí no salió ningún demonio. Puede ser alguno, te liberé. Al otro sí le liberaron, a mí no, yo no tengo demonios. No es eso. Es la presencia de Jesús que nos envuelve. Sea que nuestro cuerpo llore, que nuestro cuerpo tiemble, que nuestro cuerpo simplemente se arrodille en gratitud, o que simplemente levantemos nuestras manos, o que tengamos nuestros ojos cerrados en quietud. Cual sea la postura de nuestro cuerpo, la seguridad es que la presencia de Dios está con nosotros. Y su presencia nos transforma. Cuando su presencia, su evangelio transforma nuestras vidas, no solo sana nuestras heridas, no solo transforma nuestras incapacidades en un milagro, sino que nos da la responsabilidad y habilidades nuevas. Y esto se traduce en rompetechos. 4 muchachos desconocidos, incógnitos, que no eran relevantes en cuanto a la historia de la Biblia, rompieron un techo ajeno. Imagínense si usted fuera el dueño de esta casa y de repente empieza a ver grietas allí. ¿Qué pasa aquí? Los cielos se están abriendo. No, es el techo que se está rompiendo. Las mamás hubieran dicho, saquen a ese muchacho de la casa que me está rompiendo el techo, me está ensuciando el salón, la alfombra. Hubiéramos reaccionado de forma humana. Y está bien, pero no vemos ninguna respuesta humana adversa contraria a lo que estaba sucediendo, porque Jesús estaba en medio de ellos. Pero sí resaltamos la capacidad de estos 4 muchachos desconocidos, sin títulos, sin liderazgo, sin incluso capacidades sobrenaturales, para convertirse en puentes de salvación, en canales de milagros. Nuestra vida, cuando es influenciada, es impactada por el poder del evangelio en nuestros corazones, somos transformados, influenciados por el poder de su espíritu, y empezamos a vivir una vida sobrenatural. Sobrenatural no es volar y estar por las nubes y ver demonios en todos lados, no. Sobrenatural es hacer lo contrario a lo que el mundo hace, o hacer algo que humanamente será imposible. Por ejemplo, perdonar. No, pues si a mí me ofendieron, bueno, pero yo abrazo el poder del evangelio y aprendo a perdonar. Sobrenatural no es simplemente ir ahí a reprender demonios, que está bueno, porque los reprendemos, está bien. Pero lo más sobrenatural es lo que se está gestando en nuestro carácter, lo que está brotando de nuestro corazón. Y por eso la primera pregunta para ver si somos rompedores de techo o vamos a ser rompedores de techo es saber cuál es nuestro nivel de compasión. ¿Cuál es nuestro balance de compasión? Cuando vemos las necesidades del otro, del vecino, del amigo, ¿cómo reaccionamos? ¿Estamos dispuestos a acercarnos a la incapacidad del que está lisiado del alma, del corazón, de la fe, del espíritu? Y decirle, bueno, vamos, yo te voy a ayudar. Voy a orar por ti. Yo no sé si el milagro suceda, pero por lo menos voy a comprometerme a estar orando por ti. Voy a acompañarte en este proceso. Quizás yo no tenga todas las respuestas para saber por qué tu matrimonio no funciona, pero sí te puedo asegurar de que yo voy a estar contigo peleando esta batalla. No vas a estar solo, no vas a estar sola. Quizás yo no sé hasta cuándo tus hijos van a estar en esa etapa de rebeldía, pero déjame decirte que tenés una iglesia que va a estar orando por ti, te va a sostener, te vamos a abrazar, vamos a levantar tus brazos. Nuestro nivel de compasión siempre está condicionado a los frutos, a las reacciones del alma, a las reacciones a lo imprevisto. Muchas veces nuestro balance de ser buenas o malas personas está en las obras. Decimos, bueno, el pastor como está ahí predicando con traje verde, pues igual es buena gente, porque su esposa le hace caso. Amén. Sus hijos le obedecen, no lo sé si me obedecen los niños. Yerick, ¿tú me obedeces? ¿Ves? Más o menos, dice, ¿ya vio? ¿Ya vio qué sincero es? Nuestra capacidad de ser buenos o malos siempre suele estar condicionado a las obras. Bueno, esta persona hace buenas obras, entonces es buena persona. Diezma, ofrenda, ayuda a la gente cuando entra, no sé, y te invita a un cafecito, una empanadita colombiana. Bueno, ese sí es buena gente, yo me le arrimo. Y nuestro balance, nuestra idea de bondad tiene que ver con las obras, pero las obras nunca son un resultado exacto de la bondad. Porque yo puedo estar aquí con un traje verde también y voy predicándole, pero quizás estoy perdiendo la admiración de mis hijos, la admiración de mi esposa. ¿Por qué? Porque hoy soy una persona y en casa soy otra. O sea, mis buenas obras aquí no revelan la sanidad de mi corazón, sino a través de la intimidad, de los secretos. ¿Y cómo revelamos la bondad o el carácter de nuestra vida? A través de los frutos. Los frutos revelan el nivel de bondad, el nivel de madurez, el nivel de capacidad de emprender cosas nuevas. Los frutos del Espíritu, los frutos del Evangelio, que van siendo un resultado visible en nosotros. Cuando practicamos un evangelio vivo, nuestra vida no va a ser
todo cosas, buenas obras, pero sí vamos a dar frutos buenos. Quizás yo no sea muy paciente, pero bueno, estoy aprendiendo a perdonar, estoy dando frutos buenos. Quizás a mí no me guste predicar en una plataforma, pero estoy evangelizando al vecino que está en mi barrio, estoy dando frutos buenos. Por eso la mejor forma de analizar crecimiento, salud y bondad en nuestro corazón es practicar frutos que traigan bendición a nuestras vidas. Los frutos es la revelación de la influencia y la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Por eso estos 4 muchachos son desconocidos, pero seguramente fueron influenciados por el poder del Espíritu, que dijeron, wow, vemos un paralítico, vamos a buscar la manera buscaremos la forma de tal manera que este muchacho hoy esté cara a cara con Jesús. Y no es porque perdió la vida, es porque le empujamos a que tenga un encuentro con Cristo. Por eso nuestro nivel de compasión es relevante, porque revela qué tan alineados estamos con lo que Jesús ama y con lo que Jesús rechaza, qué tan direccionados estamos por el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo se apodera de nosotros, nos va transformando y nuestra vieja vida, nuestros viejos hábitos van siendo transformados por frutos saludables, frutos del Evangelio, frutos del carácter de Cristo en nosotros. Porque esto no es un milagro momentáneo, es un proceso de crecimiento. Y por eso vuelvo a honrar a los que decidieron ayer estar en el taller de sanidad interior, porque eso es, quiero sanarme, quiero mejorar, quiero crecer. A los que se bautizaron, quiero que mi fe crezca, quiero seguir a Jesús. Esos son frutos de un Cristo vivo siendo transformado en el corazón. La segunda pregunta de esta verdad es: ¿qué tan dispuestos estamos a convertir nuestras vidas en una semilla a favor del reino? Estos muchachos tuvieron que invertir esfuerzo, mente e incluso se expusieron a invertir sus recursos. Porque imagínense que estos muchachos rompieron el techo y venga el dueño de casa y diga: hey, tienes que pagarme el techo, porque yo no les mando. Sí, el milagro está bien, buena onda, pero ¿quién me arregla el techo? ¿Y cuántas veces no nos hemos expuesto a un rechazo o a una deuda o a un pago por acciones a favor de otros? Si yo preguntara, muchas de las manos aquí se levantarían. Pero tiene que haber una conciencia de inversión. Inversión no solo financiera, porque no estoy hablando de dinero, inversión de vida. Estos 4 muchachos decidieron invertir su vida a favor de un alma que necesitaba encontrarse con Jesús. Y se atrevieron a romper el techo, se atrevieron a romper estructuras, se atrevieron incluso a ser rechazados, incluso a pagar una deuda de reparación. Se atrevieron porque decidieron invertir su vida como una semilla, como un canal de bendición para otros. Por eso Mateo 22:6 les decía hace un momento, la respuesta es: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que tengo que aplicar en mi vida? 2 pasos sencillos. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama al que tienes más cerca de ti. Si estamos honrando a nuestro Dios con la práctica de principios de obediencia, necesariamente vamos a aprender a amar al que está al lado nuestro. Necesariamente vamos a tener carga por nuestro barrio. Necesariamente vamos a tener carga por las naciones. Necesariamente vamos a tener carga por el vecino gruñón de abajo, o por el chinito que arriba está, que patea el suelo y no me deja dormir. Necesariamente voy a tener carga por el dueño de casa que me está subiendo el alquiler este año. Señor, yo lo bendigo igualmente. Cuando nuestro corazón se alinea a los propósitos y a lo que el Señor ama, hay un evangelio que se está haciendo real en nosotros. Por eso no tenemos que esperar plataformas, ni eventos, ni títulos para ser seguidores de Jesús. Simplemente accionar según la necesidad de lo más próximo. Estos muchachos no tuvieron un llamado de Jesús. Jesús no les dijo: ven, sígueme como los discípulos. No, ellos vieron la necesidad, abrazaron la carga y accionaron. Y rompieron un techo, rompieron una barrera, rompieron una estructura. Por eso, familia, amigo, amiga, en esta mañana, nuestro llamado no se reduce a una plataforma. Nuestro llamado no se reduce a una expresión externa de un don, cantar, predicar, servir. Nuestro llamado es ser seguidores de Jesús. Cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, su evangelio se hace nuestro. Y cuando caminamos según su forma, aprenderemos a tener ojos de compasión por los que están heridos y lisiados en el camino. Porque si Cristo alguna vez nos sanó y nos está sanando, ¿cómo no vamos a tener compasión por aquel que aún está en oscuridad? Por eso mucha de la gente que hoy no está aquí no es porque estén endemoniados y porque, Señor, encárgate de ellos. No, es porque están en oscuridad, como usted y yo lo estábamos hace un tiempo. La gente no viene por buenas a primeras a la iglesia porque no quiere. Es porque están en oscuridad, porque están enfermos,
lisiados de su fe, no tienen fe, por eso no pueden caminar hacia Cristo. Y hay un montón de barreras que les impiden llegar a Cristo. La cultura, las heridas de la religión, la familia, los conceptos modernos, las heridas del alma. Hay muchas razones por las cuales la gente no se puede acercar a Cristo. Y es ahí donde usted y yo cobramos un papel relevante a favor de la nación, a favor de la iglesia, a favor del barrio, del pueblo. Que el llamado de Jesús no es a utilizar plataformas de influencia, es hacer canales de sanidad para aquellos que aún están lisiados en sus vidas. Rompedores de techo tiene que ver con una parte accional del Evangelio. Si el Evangelio me da la capacidad de sanar mis heridas, pero también la responsabilidad de ser canales de sanidad para otros. Usted dice, pero Jonathan, si yo todavía no termino de sanarme, bueno, aún cuando parezcas un pábilo que apenas está humeando y parece que ya no tiene ni llama, pero hay un pequeño humito, esa pequeña llama o esa pequeña señal de fuego puede ser una señal de luz para unos que están en total oscuridad. Por eso que excusas para decir no siempre van a haber, y no juzgo las excusas porque suelen ser válidas. Enfermedad, dolor, heridas, frustraciones de nuestros padres son heridas válidas, pero tenemos la capacidad y la recompensa de que Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder para transformar aún nuestras incapacidades en señal de gracia y misericordia para otros. Por eso nos tomamos como una tarea relevante el preparar líderes, el preparar pastores, el invitar a que las iglesias participen en las células, que abran sus casas. ¿Por qué? Porque quizás no todos van a predicar en una plataforma con esto. Y usted dice, bueno, es que yo tengo miedo escénico, si me das un micrófono me bloqueo. Está bien, puedes predicar en una célula con 5 personas. Usted dice, bueno, quizás yo no sé predicar todavía. Bueno, está bien, puedes abrir tu casa para que alguien vaya a predicar allí. Usted dice, bueno, es que yo no tengo casa, no sé predicar. Bueno, está bien, puedes invertir tu tiempo en oración por misioneros, por pastores. Es más, oren por nosotros siempre, manténganos en vuestras oraciones. Por los líderes, los pastores, manténganos en vuestras oraciones. Dice, es que a mí me da sueño orar. Bueno, está bien, te da sueño orar también. Bueno, puedes invertir tus finanzas a favor del reino. Quizás yo no sé orar, no sé predicar. Bueno, puedo invertir en un misionero, puedo invertir en una obra pionera, puedo invertir en un punto de misión. Siempre van a haber razones para decir no, pero también razones para decir sí. Y es allí cuando los que tomamos este desafío de vivir un evangelio práctico, accional, no cómodo. No solo esperando milagros, no solo esperando que alguien me sane de mis heridas, no solo compadeciéndome porque llevo 38 años aquí y Dios no ha hecho nada conmigo. Vale, mientras Dios hace el milagro, yo sigo rompiendo techos a favor del otro. Mientras Dios cumple sus promesas en mí, yo sigo siendo un puente de bendición para otros. Mientras Dios responde a mi situación adversa, yo sigo empujando a otros para que se conecten con Cristo. Porque ¿cuál es el mayor beneficio que vamos a obtener? ¿De qué nos podemos gloriar? Dice la palabra, de que le hemos conocido a Él. No nos vamos a poder gloriar de cuántas iglesias planté, de cuántas células abrí, de cuánta gente evangelicé, que es bueno. Pero nuestro mayor regalo es que algún día nos encontramos con Cristo y tenemos una eternidad con Él. Entonces, si Cristo está con nosotros, estamos completos y tenemos todo lo necesario para seguir siendo funcionales y no quedarnos inválidos por años en la fe, en el ministerio, en el llamado. Tenemos capacidad para seguir siendo útiles a favor del reino. Si mis piernas no me valen, bueno, mis manos están libres para alabar, para adorar, para tirar de la oreja a alguien, yo qué sé. Si mis manos no están igual hábiles, bueno, tengo mi corazón y mi boca para orar, para proclamar buenas noticias, para dar un consejo sabio. Si quizás yo no tengo el tiempo suficiente, bueno, aún cuando no tenga tiempo, en los días que estoy libre, puedo ser un canal de bendición para otros. Abrazar un evangelio práctico, vivo, activo es determinante para este tiempo y para esta temporada como iglesia. Porque la única evaluación, la única cuenta que el Señor nos va a pedir es qué hicimos con los dones que se nos dio. No cuántas buenas intenciones tuvimos, cuántas veces fuimos a sanidad interior, que es bueno. No cuántas veces ofrendamos. No, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Ahora, si nos ponemos a comparar, tú le diste a este más. Tú le diste a ella una esposa más paciente. La mía, decía el chiste por ahí que el hombre, el soltero, oraba por una esposa. Señor, dame la mujer ideal para mí, la persona perfecta para mí. El hombre después de unos años dice, ¿qué tal tu esposa? Bien, es tan perfecta que ahora yo siempre estoy equivocado. Dice, eso no, eso hiciste mal, eso así.
Y a veces buscamos razones para una para otra. O sea, compararnos con el vecino es un camino, un pozo sin fondo. Ah, no, porque él está sano, sí puede servir. Ah, porque su esposa va con él a la iglesia, sí puede hacerlo. Porque sus hijos van a la iglesia también. Un montón de razones. Si nos comparamos con el que está cerca, es un camino sin final. Por eso nuestra decisión o nuestra convicción nos tiene que estar basada en el contexto, sino en aprender a escuchar la voz de Dios personal para mi vida. ¿Qué tengo, Señor, para ponerlo en tus manos hoy? Tengo tiempo, tengo dones, tengo talento, tengo heridas que han sido sanadas, tengo heridas que están siendo sanadas. Bueno, ¿qué tengo para ponerlo como instrumento de sanidad para los que aún están en oscuridad y que por sus propias fuerzas no van a poder acceder a Cristo? Por eso un evangelio práctico, vivo en nosotros, es determinante, porque no solo pasa por aprender a reconocer en qué áreas necesitamos ser sanados, sino también pasa por en qué áreas necesitamos ser desafiados. Señor, estas son mis heridas, pero la otra cara de la moneda es: Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, estas son mis peticiones, pero ¿qué quieres que haga por ti? Señor, estos son mis temores, pero ¿qué quieres que haga por ti? Porque este muchacho lisiado pasó a la historia no porque fue un buen cristiano, sino porque tuvo 4 muchachos movidos por el Espíritu Santo que le acercaron a Cristo. Tú y yo pasaremos a la historia no porque seamos los mejores pastores religiosos evangélicos del mundo, no. Simplemente porque hemos dado pasos de obediencia hacia Cristo, de fe, que nos hemos mantenido firmes. Que quizás estabas pasando tormenta, pero no te rendiste nunca y dices: yo voy a ser fiel al Señor. Quizás mi familia no me está apoyando, como muchos de los que se bautizaron. Hay muchas historias de familiares que no están apoyando su decisión, pero ellos dijeron: no, yo me voy a bautizar porque quiero seguir a Jesús. Si algunos dijeron: bueno, es que yo quizás no tengo cosas que hacer, quizás ya soy muy mayor de edad, quizás no tengo muchos dones, pero la pregunta sigue siendo la misma de Jesús para nosotros: ven y sígueme, sígueme, sígueme. Deja tus redes, deja tus excusas, deja tus temores, deja tus heridas en las manos del único que puede transformar ese lecho de incapacidad en una señal de victoria. ¿Cuál fue el resultado de la historia de este paralítico? Le dijo: toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y muéstralo a la gente. Antes estaba ciego, antes estaba enfermo, antes era gruñón, antes estaba herido, está bien, pero ahora Cristo me está sanando, Cristo me está amando. Por eso necesitamos ser pacientes, porque nuestra mayor tarea es amar al que está cerca de nosotros. Algunos hemos sido criados con limón en vez de leche, otros hemos sido cargados con familias muy autoritarias, otros hemos crecido con carencias, y esa es la vida. Pero ¿qué nos unifica? Que Cristo está con nosotros. Que Cristo está con nosotros. Cristo formado en nosotros es esperanza de gloria. Dice amén.